Y recibo al doctor Jaime Ariztía Escudero. Hoy hablamos de tasas de interés. Doctor Escudero, buenas noches. Muy buenas noches. Pues el Banco Central de la República Dominicana vuelve y incrementa la tasa de interés de política monetaria. Es el tercer aumento en 3 meses. Ya llegó con ese aumento de 50 puntos básicos a 5%. Son 200 puntos básicos que se han incrementado. Obviamente todavía está por debajo de lo que han hecho otros países, que la han incrementado hasta 700 puntos básicos. Pero el objetivo es reducir la tasa de inflación. Y yo creo que es importante que se haga. Y yo creo que el gobernador Héctor Valdés, que tiene muchísima experiencia controlando la inflación, tiene como meta lograr una reducción de ese 8.5% de tasa de inflación que tuvimos este año que pasó, hasta colocarla cerca del 4%, quizá no este año, pero sí para inicio del año 2023. Ahí estaría colocando la tasa de inflación ya en un nivel cercano a lo que es la meta. Así que él lo que hace es utilizar ese instrumento, que es el instrumento clave de política monetaria, tasa de interés, para quitarle presión a la demanda agregada. Eso implica que con ese aumento de 200 puntos básicos que ya él ha ejecutado, pues va a aumentar la tasa de interés activa. Es probable que aumente más de 200 puntos básicos. Hay una relación muy estrecha entre la tasa de interés activa y la tasa de interés de política monetaria. Por cada punto que crece la tasa de interés de política monetaria, crece en 2 puntos la tasa de interés activa. Así que uno pudiera pensar en 4 puntos porcentuales, que sería el incremento en los próximos de 9 a 12 meses, sería el incremento de la tasa de interés. ¿De qué manera va a impactar eso al bolsillo de la gente? Cada vez que se dice aumentan tasas de interés, a la gente lo que le genera es preocupación. Sí, claro, porque tú tienes una reducción de tu capacidad de tu poder endeudarte y poder consumir o invertir también. Pero esa es la única forma de tú controlar la inflación, cuando tú tienes que más de la mitad de la inflación es importada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú descompones lo que sería la evolución de los precios, te das cuenta de que la mayor parte está relacionada con lo que está sucediendo en los mercados internacionales. El precio de los combustibles más altos, rompimiento de la cadena de suministro de bienes. Tú tienes una situación también que está relacionada con aumentos de flete, aumento de los precios de insumos básicos para la producción de alimentos. Y todo eso pues se traduce en un aumento de la tasa de inflación en la República Dominicana. Entonces tú debes aplicar una política monetaria más restrictiva, que sería aumento de tasa de interés, para el componente que es más controlable, pues tú puedas entonces reducirlo y de esa forma entonces reducir la tasa de inflación. ¿Cuándo la gente lo va a estar sintiendo? Inmediatamente. Inmediatamente. Tú debes. ¿Pero lo va a sentir de qué manera? ¿Va a tener menos dinero porque se recoge circulante? Además, si van a subir la tasa de interés, eso le va a llegar directamente al bolsillo. Hay menos actividad económica, habrá menos actividad económica. Menos dinero en la calle, para que la gente lo entienda mejor. Sí, sí. Y también habrá una situación en la cual tú observarás que, pues, si tú te vas a endeudar, pues vas a tener que pagar una mayor tasa de interés. Claro, si tú te endeudaste con estos programas de financiamiento especiales que liberó el Banco Central, que fue el equivalente a casi 5% del Producto Interno Bruto y que se otorgaron 100.000 préstamos, esa tasa de interés se va a quedar fija por el plazo en que se estableció. Si fueron 3 años, 3 años, 5 años, 5 años. Por ejemplo, algunas personas compraron vehículos y fijaron la tasa a 3 años, pues en esos 3 años no le va a Es invariable. A eso no le va a aumentar. Pero los que no tenían tasa fija, ahora les va a subir. Si es una tasa que, digamos, es flexible desde ahora, entonces sí, a eso le va a subir. Deberíamos observar en los próximos 9 meses ese incremento de la tasa de interés activa y también la tasa de interés pasiva, que es algo positivo. O sea que si antes, por ejemplo, tú tenías recursos que pensabas colocarlo en dólares, pues ahora con este aumento de la tasa de interés pasiva, pues será más rentable colocarlo en pesos y eso le quita también presión al mercado cambiario. La gente tiene una preocupación y es real. Y es con todo el fundamento. Va a pagar más dinero por los mismos préstamos que tenía. Pero la gente no gana más dinero. No ha habido un aumento de salarios. La gente no paga la gasolina más barata, no paga la comida más barata. Por lo tanto, aún esta medida va a encarecer la calidad de vida de la gente. No, recuérdate lo siguiente. Acuérdate que ya se había reducido también en 150 puntos básicos, se había reducido en marzo. En marzo se redujo en varios puntos a lo largo del año 2020, se redujo la tasa de interés.
y eso fue para estimular. Ahora se recuperaron esos 150 puntos básicos y se incrementaron 50 puntos básicos. Para es decir, frenarla. que en realidad son 50 puntos con relación al nivel de marzo del año 2020. Es un incremento. Igual se va a sentir. Sí, se va a sentir, sin lugar a dudas, pero peor es que siga subiendo la tasa de inflación. Fíjate cómo, y te señalé que hay otros países que la han incrementado, por ejemplo, Brasil, Chile, todos estos países la han incrementado de una forma muchísimo más acentuada la tasa de interés. Entonces, República Dominicana ya era necesario para poder enfrentar lo que es la tasa de inflación, que fue 8.5%. Recuérdate que la tasa de inflación de República Dominicana, la meta es 4%, y el promedio cuando Valdés es el gobernador es 5% de tasa de inflación, es decir, que estamos muy por encima de lo que es el logro que siempre ha tenido Héctor Valdés como gobernador. Así que él va a tratar ya en el año 2022 de reducirla lo más rápido posible, la tasa de inflación. No la va a aumentar en tanto como estos otros países que le incrementaron todavía de una forma mucho más acentuada. Por ejemplo, Brasil 700 puntos básicos, recuérdate, aquí son 200 puntos básicos, Chile 500 puntos básicos, Paraguay 475 puntos básicos, Perú 275, y así otros países como Colombia 225 puntos básicos. Lo importante es que comience a reducirse la inflación. Yo creo que el peor impuesto, lo peor que puede suceder es inflación. Y cualquier medida que se adopte, aunque en el corto plazo tú la puedes percibir como dura, es mucho menos dura que una situación de incrementos de precios. Cuando tú tienes incrementos de precios, eso golpea directamente a los más pobres. Un aumento de tasa de interés te puede afectar a clase media y a los más ricos. Y obviamente pero si afecta a la clase media no importa, sí, si ya la tenemos machacada todo el tiempo. Lo que te quiero decir es que es muchísimo peor. Es que afecta a los pobres. Claro, muchísimo peor cuando afecta a los pobres. Acuérdate que los pobres, tú tienes un 20% de pobres y tienes 30% adicional que son vulnerables, o sea que tú tienes. Pero los 50%. pobres reciben ayudas, la clase media no recibe ayudas. Claro, siempre la clase media es la más golpeada. En términos relativos, la clase media. En todos los términos. La clase media es la que tiene, en términos relativos, peor posición de interacción con el gobierno, en términos de recepción de recursos y pago de impuestos. Es la clase media. Los pobres son receptores netos de recursos y los ricos, aunque pagan impuestos, pero también mucho. reciben, sí, y pagan mucho, pero también reciben beneficios. En términos relativos, pagan muchos de ellos menos que la clase media. Bueno, gracias, Jaime Aristi. Un placer. No, yo creo que a la gente no le ha gustado nada su exposición del día de hoy, porque es una mala noticia. No, pero es la realidad, es la realidad. Tú tienes que poner en una balanza. La realidad, aunque duela. Así que tú prefieres que sigan la inflación o que se aplique una política monetaria. Que controlen la inflación y que no haya que subir la tasa de interés. Pero un oxímoron. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esa? No, un conjunto vacío. Vamos a salir a preguntarle a la gente qué tan caro pagan la gasolina, cómo le va con la comida, si están sintiendo la inflación y qué opinan de que le suban la tasa de interés. ¿Tú te imaginas que si no sube la tasa de interés y sube el tipo de cambio, qué sería entonces? Lo mismo. No, peor. Encarecimiento en todos los sentidos. Si sube el tipo pero de cambio, la inflación es encarecimiento en todos los sentidos también. No, por eso, con el aumento de tasa de interés, tú reduces la inflación. Paga más préstamos y reduce la inflación. Pero el efecto es muchísimo menos dañino, el aumento de tasa de interés, que el aumento de la inflación. Eso yo lo escribí en 1990. Escribí un paper sobre eso. Complicado explicárselo al que le va a subir el préstamo mañana, Jaime. Yo terminé, mi tesis doctoral fue sobre eso, en 1989. Y después dirigí muchísimas tesis sobre ese tema, impuesto a la inflación. Mi primera tesis que dirigí aquí fue sobre el impuesto. Eso estamos hablando de la decisión menos mala. Es correcto. Porque ninguna es buena. Pero se elige la menos mala. Pero no hay comida gratis. Todo el mundo tiene que pagar. No hay algo como no hay almuerzo gratis. No. Alguien tiene que pagar las cosas. Alguien tiene que pagar. Exactamente. Así es. Esa es la realidad. Gracias, Jaime. Un placer. Siempre es un placer.